Se inició en política dentro del peronismo en su Bolívar natal, pero fue en el macrismo donde se destacó. Es abogado y periodista. Fue funcionario del Banco Ciudad. Triunfó en las elecciones generales de 2015 por el Frente Cambiemos y asumió como diputado provincial y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Hoy en Dímelo Tú, un joven político con gran proyección, Manuel Mosca. Bienvenido Manuel Mosca, estamos acá desde el Four Seasons, abogado, diputado de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Gracias por la invitación. Gracias por la entrevista. Es un placer. ¿Sos de Bolívar? Soy de Bolívar. De la misma tierra de Tinelli. El corazón de la provincia de Buenos Aires. El corazón de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente la ciudad de Marcelo. ¿Cuáles son los valores que reinan en esa ciudad? Esa es una ciudad en donde la amistad para mí es un valor trascendente. Yo siento, cuando pienso en Bolívar, pienso en mis amigos, pienso en mi familia y pienso en una infancia que es la que me encantaría que tuviese mi hijo, pero que lamentablemente va a ser difícil que la tenga porque le toca vivir en ciudades como estas, que son de otras características. Pero es la ciudad a donde siempre uno quiere volver. Vos empezaste a trabajar en política en Bolívar, ¿no? Con el peronismo. En Bolívar, exactamente, empezamos a militar con el que hoy es actualmente el intendente de Bolívar, que es Balibuca. Fuimos amigos, hemos sido amigos y somos amigos desde hace más de 25 años, empezamos a jugar al tenis juntos y fue con él con quien empezamos a militar en política. Y en ese momento hicimos campaña desde el peronismo, participamos en algunas elecciones. Y después, bueno, la vida nos fue llevando por caminos distintos. El hecho de que yo estaba estudiando en Buenos Aires y tenía que seguir la carrera de abogacía, me fue vinculando a lo que era el PRO en ese momento, que gobernaba la ciudad, y bueno, y hace ya muchos años, ya más de 8, que estoy en este proyecto. ¿Por qué decidiste dejar el PJ y unirte al PRO? Me parece que en ese momento no me cerró mucho el conflicto con el campo. La 125. La 125. Vos pensás que en Bolívar, que es una zona muy relacionada con el sector agroganadero, del campo, de la generación de empleo, muy relacionada con esa actividad, se había puesto muy tensa. Y la verdad que participar en política para uno significa la posibilidad de hacer lo que le gusta, pero fundamentalmente de poder resolver problemas concretos de la gente y poder aplicar lo que uno ha ido preparándose para transformar cosas en favor de la gente. Y ahí yo lo que sentía es que estábamos inmersos en una discusión que nos estaba dividiendo mucho. Y creo, si vos me preguntás, que la famosa grieta comienza ahí. ¿Cómo ves el peronismo hoy, no? Porque quizás la pregunta sería, ¿crees que el kirchnerismo lo hirió de muerte al peronismo? Yo creo que en este año ya del siglo XXI nos hemos quedado con algunas etiquetas o con algunos recipientes vacíos. Yo creo que la gente no piensa en términos de peronismo, no peronismo, o de peronismo, radicalismo, sino que la gente está la que es más reivindicativa y más nostálgica de lo que representó la simbología de lo que era el peronismo. Por eso yo siento que lo que va a trascender son los intendentes que son buenos, que tienen valores a favor de la gente, que resuelven los problemas de la gente, más que el peronismo o el no peronismo o el radicalismo. Ahora, toda esa simbología del peronismo, ¿no? que tiene que ver justamente con pensar en la gente, con pensar en las necesidades de la gente, en una simbología está en el frente absolutamente del PRO, por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que dicen los peronistas y que de alguna manera están combatiendo permanentemente a través de marchas, a través de cómo se plantan en el Congreso y diciendo como un nuevo relato
que Mauricio tiene que ver con la derecha, que el PRO tiene que ver con la derecha. Pero es un relato ya viejo y ya viene de la época de Néstor, que fue el que más empezó a instalar ese relato, entendiendo que había que generar una confrontación entre lo que era la derecha y la izquierda, categorías muy vetustas para nosotros, porque insistimos, me parece que es una cuestión de la dirigencia y del microclima propio de aquellos que están en lo que nosotros denominamos el círculo rojo. La gente no piensa en eso. La gente sabe y te juzga por lo que haces, por las decisiones que tomás y por las transformaciones que provocás. Y la verdad, en la capital federal, la gente eligió un gobierno que pudo transformar la ciudad, que la hizo más moderna, que mejoró el transporte, que tuvo la convicción de poder modernizarla, de hacer una ciudad más amigable, de cuidar mucho el espacio público, de crear una policía y asumir el problema de la seguridad como propio. Y creo que lo mismo va a pasar a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, tu provincia, ¿no? La provincia de Buenos Aires, la provincia donde vos naciste, que la conocés, tuviste la oportunidad de estar codo a codo con María Eugenia Vidal, de alguna manera recorriendo todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Desde el día ¿Con uno. qué se encontraron en esa recorrida primera, digo, antes de que la María campaña. Eugenia fuera candidata? Cuando arrancamos, esto hace 2 años y medio ya, que empezamos por Mar del Plata, me acuerdo que siempre la conclusión, y lo decía mucho María Eugenia, era que sentía que la gente estaba abandonada en la provincia de Buenos Aires. Un gobierno provincial invisibilizado por la impotencia de poder resolver problemas, por no poder reclamar lo que es de la provincia, por entender que había una competencia política y electoral históricamente repetida entre el gobernador y el presidente, y mucha gente sola, y que te lo hacía saber de manera permanente y se lo hacía saber a María Eugenia. Y a medida que María Eugenia fue representando una alternativa más concreta, la gente era cada vez más la que se sentía sola y la que transformaba la soledad en esperanza. Y creo que fue muy fuerte lo que fue pasando en el proceso desde que arrancamos hasta la campaña, porque fue muy emotivo ver cómo la gente tenía un amor infinito por esa persona que iba a cortar 25 años de abandono en la provincia de Buenos Aires, que había sido gobernada por los mismos y venía a representar algo nuevo. Pero concretamente, ¿cuáles eran los problemas más graves, ¿no? que encontraron y cómo está ahora, después de 8 meses, esa gestión? Falta de obras, o sea, no había obra pública, no había obras importantes para evitar las inundaciones, por ejemplo, que es una obsesión de María Eugenia en su plan de obra pública que ya está ejecutando. La inseguridad, o sea, había un gobierno que rechazaba la posibilidad de que existía inseguridad y hablaba de sensación. Había un abandono de la dirigencia de la provincia en materia social, no había sensibilidad social, a tal punto que los proveedores hacía meses y meses que estaban sin cobrar y por eso no podían prestar el servicio que correspondía. No había un gobierno que acompañaba a los sectores que más lo necesitaban. Y ahí es donde empieza a transformar la provincia en tan pocos meses María Eugenia. Pone el eje en la obra pública, le pide a la legislatura que acompañe ese plan de obra pública y le pueda dar la autorización para cambiar la deuda financiera por una deuda en infraestructura que quería resolver. Y a partir de ahí fueron un montón de decisiones que fueron a favor de la gente, Mariana. Se anunciaron paquetes de medidas sociales, se anunció un plan integral de seguridad que tiende al equipamiento de la fuerza y a la capacitación. Bueno, en eso estamos y gracias a Dios la gente lo ha percibido y por eso nos sigue apoyando. Llegaste este año, ¿no?, a un lugar, a un espacio político por primera vez elegido por el pueblo, por la gente, ¿no? ¿Te sentís como muchísimo más obligado y con más responsabilidad en esta instancia de tu carrera política? A mí me gusta tomar una frase de María Eugenia, que es que los lugares, ella en vez de tomarlos por la positiva de lo que representa el lugar en términos de poder, los toma por el sentido de responsabilidad que el lugar genera. Y a mí me pasa lo mismo, yo tengo un enorme sentido de la responsabilidad, pero además también lo relativizo mucho porque nosotros somos un espacio que entiende que somos todos iguales, que los lugares son coyunturales, que tenemos que tener una cercanía enorme con la gente y entender que estamos acá para servir a la gente hasta que esto se termine. Y cuando esto se termine volvemos a ser personas normales que viven como el resto de la gente. Y es ahí donde la verdad uno no siente mucho qué representa tener un lugar en donde ha sido elegido por la gente, en donde aparte tiene la responsabilidad
de ayudar a la gobernabilidad de la gobernadora. Bueno, justamente ese es tu lugar primordial, ¿no? Crear consenso en la Cámara de Diputados, en el Congreso, para que salgan las leyes que ustedes creen necesarias o que María Eugenia Vidal como gobernadora cree que son fundamentales para salir adelante, para gobernar y para poder hacer la gestión que necesitan hacer. ¿Se pone difícil el diálogo? Y la verdad es como, yo siempre digo que es como una planta que hay que regarla todos los días, en donde uno tiene que tener la humildad de entender que el otro puede tener razón, tenés que hacer el ejercicio de ponerte en el lugar del otro para saber por qué te quiere aportar o modificar lo que quiere, y sabiendo que en esta dinámica de dialogar mucho es donde podemos encontrar las mejores soluciones para la gente. ¿Pero difícil o no? Es difícil porque a veces se mezcla la miseria política y esa es la que tenemos que tratar de filtrar para poder encontrar leyes que le cambien la vida de la gente. ¿Ya empezaron a pensar en las próximas elecciones? La verdad que nosotros, como tenemos la responsabilidad de gestionar, y eso es hermoso y no te deja mucho tiempo, estamos impedidos de pensar en la próxima elección, pero aparte porque la gobernadora Vidal siempre nos hace mucho hincapié en que la gestión y los resultados que la gente perciba de la gestión va a ser la que en definitiva nos permita ganar la elección del año que viene. Y ahí es donde estamos concentrados. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que si todos los políticos y los funcionarios siempre estuvieran concentrados en la gestión, esa es la mejor manera de ganar las elecciones. Pero hay reales, un montón de fuerzas que están y que existen, cómo hacer para manejarlas, cómo hacer para que la gestión pueda avanzar, porque si se te ponen en contra, sonaste. Bueno, no salen las leyes, por ejemplo, las leyes de reforma política, una de las leyes que vos impulsaste, ¿no? Esa ley para mí fue una de las más importantes que voy a votar como diputado, y tiene que ver con cambiar el sistema político de la provincia de Buenos Aires para siempre. Y la verdad lo podemos hacer porque la gobernadora, o el triunfo de María Eugenia, abrió una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires que permite discutir esto de basta de estar los mismos 20 años seguidos en los cargos políticos. O sea, esta ley lo que no va a permitir más es las reelecciones indefinidas te da de los intendentes. 2 mandatos seguidos. Lo mismo que presidencia. Exacto. Y te impide una reelección más de manera consecutiva, con lo cual vos estás 8 años, dejás al que viene, provocás una renovación, hay energía nueva, gente con más ganas de cambiarle la vida a la gente, no hay una deformación como siempre pasa cuando te quedás a vivir en los cargos, que te parece que lo público es tuyo, que confundís el patrimonio, que deriva en corrupción. Esto va a ser sano y va a ser bueno porque no es solo para los intendentes, es para los diputados, porque nos autolimitamos también nosotros, los senadores, los concejales. Creo que es bueno para la política. La lista sábana y la boleta única están incluidas en esa... la lista sábana se tiene que terminar, porque uno vota y no sabe a quién está votando, ¿no? O sea, uno tiene que tratar, me parece que es la mejor manera de terminar con la corrupción. Estamos en esa discusión también. Y además con que haya personas ahí metidas a dedo y que no sabes muy bien a quién estás votando, ¿no? Estamos en esa discusión, está en esa discusión el gobierno nacional, esa es la propuesta y la reforma que ha lanzado el presidente, y nosotros estamos esperando y muy atentos porque ya tenemos ley de voto electrónico. Eso también, claro. Tenemos que adaptar y de alguna manera modificar en función de lo que salga en materia de reforma de nación, pero también estamos convencidos que hay que terminar con la lista sábana y tenemos que votar con voto electrónico, como es en la capital federal, donde se termina la viveza de los mismos de siempre que quieren robar la boleta, o donde la gente tiene derecho a tener el resultado electoral lo más temprano posible. Estuviste de alguna manera bastante enojado, ¿no?, con el juez Airas, que fue el que de alguna manera puso freno al tema de las tarifas y con esa idea de que la justicia no tiene por qué entrometerse con el Poder Ejecutivo, ¿no? En el caso de Arias, uno conoce que hay una justicia muy politizada que viene de la etapa anterior y como uno sabe que es un milita a través de los fallos, le duele que decisiones que son difíciles de adoptar, como las adoptó el gobierno nacional, pero necesarias porque tenemos un contexto y una realidad de un déficit energético que nos va a complicar mucho, tienen que seguir avanzando. Entonces por eso es que cuestionamos y decimos que no se judicialice la política porque las decisiones de gestión las tiene que tomar el Ejecutivo. Ahora, todos éramos conscientes que había un desfasaje en el cuadro tarifario y que había que sincerarlo. Y la verdad que la gente está haciendo el esfuerzo, y está haciendo el esfuerzo y está acompañando las decisiones difíciles que hemos tomado, porque también hay
hay una sensación en la gente, y me pasa cuando recorro la provincia todas las semanas, de que las decisiones difíciles ya se tomaron, de que hay que acompañar al presidente y a la gobernadora porque lo que viene en términos económicos va a ser bueno, porque la economía va a volver a crecer, porque la inflación empieza a bajar y porque lo obsesiona al presidente y a la gobernadora es la generación de empleo de calidad. Y ahí es donde nosotros lo que le pedimos a la dirigencia es que acompañe el esfuerzo que está haciendo la gente y que deje de hiperpolitizar la cuestión de las tarifas. Lo que pasa es que, claro, estuvimos muy acostumbrados durante 12 años a tener luz, gas y agua casi prácticamente gratis, pero la manera quizás política de presentar esta situación, ¿vos crees que no hubo ningún error del gobierno? Pero fíjate que hemos ido rectificando los errores que hemos cometido y no hay manera más clara de reconocer errores que rectificar una medida, aunque sea de manera parcial. ¿Y ahora qué va a pasar con este tema? Yo creo que el cuadro tarifario, y todos somos conscientes, lo tiene que fijar el Poder Ejecutivo porque es una decisión de política económica en el fondo, pero lo más importante de todo es que la gente es consciente de que no podíamos seguir así porque un día nos íbamos a quedar sin energía. Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir tomando decisiones para acompañar a los sectores que más lo necesitan. La tarifa social es un ejemplo concreto, la ley PYME es un ejemplo concreto para acompañar a las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son el 80% de las empresas que tenemos en la Argentina, y en ese camino está el presidente y está la gobernadora. Hay un tema también del fondo del conurbano, ¿no? que está mal distribuido, ¿no? Y que la provincia de Buenos Aires recibe menos que tiene la mayor población y recibe menos que las otras provincias. El primer dato es que para nosotros el reclamo que está liderando la gobernadora es en términos concretos el más importante quizá de la gestión, porque es estructural, porque es reclamar para recuperar los fondos que le quitaron injustamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se lo quitaron? Porque había una voluntad de someter políticamente a la provincia de Buenos Aires. O sea, Cristina Kirchner a Daniel Scioli. En definitiva, no fue Cristina la que se los quitó, sino que fue el gobierno anterior, en el caso de Scioli, el que nunca lo reclamó, y el gobierno nacional el que nunca generó el ámbito para poder reclamarlo. Digo, ¿por qué la gobernadora lo puede reclamar? Porque pone como prioridad a los vecinos de la provincia y porque hay un presidente que tiene un enorme compromiso federal y un enorme compromiso con la provincia de Buenos Aires. Y además, para que la gente entienda, cuando nosotros reclamamos el fondo del conurbano significa reclamar fondos para poder hacer las cloacas que hoy no tiene la gente de la provincia de Buenos Aires. Esto es, la mitad de la gente de la provincia de Buenos Aires no tiene cloacas. Es una barbaridad. Y hay un tercio que no tiene agua potable. Y las rutas de la provincia están explotadas. Y se pierden muchísimas vidas y se destruyen familias. Y faltan las obras hídricas que estamos poniendo en marcha para que se deje de inundar la gente. Entonces, cuando vemos todas las problemáticas de la provincia, están relacionadas con esos fondos que le quitaron. O sea, estamos hablando de que per cápita la provincia recibe 6.000 pesos y debería recibir, y otras provincias 22.000 pesos per cápita. Sí, pero te lo doy vuelta. Cada 100 pesos que aporta la provincia recibe 18. Fíjate claro. Si no es injusto. Sí. Y te lo pongo en otros términos. El fondo del conurbano que se crea en su momento para compensar los puntos que le habían quitado a la provincia de Buenos Aires, se le pone un tope y por la inflación queda tan desactualizado que hoy la provincia de Buenos Aires es la anteúltima en recibir ese monto que viene del impuesto a las ganancias, con poquito más de 650 millones de pesos. La única que recibe menos es Tierra del Fuego, y provincias como, por ejemplo, Salta o Santa Fe están en 7.000 millones de pesos. ¿Entendemos? Fondo del conurbano para la provincia de Buenos Aires, anteúltima en el reparto. ¿Por qué sigue habiendo esta tensión en que la gente sigue pensando que las medidas políticas son para los ricos? ¿Por qué no se rompe eso? Yo no siento que la gente piense eso. Yo recorro en serio, hoy voy a estar en La Matanza, estuve en 17 ciudades en 3 días de la 4ª sección electoral, Junín, Chivilcoy, 9 de julio. Y la gente sabe que se tomaron decisiones difíciles, pero también sabe que hubo un presidente que amplió la cobertura y el monto de la asignación universal, que hubo un presidente que envió un proyecto de ley para que se le devuelvan los puntos de IVA a los que compran la canasta básica de alimentos, que hay una decisión importante que es la reparación histórica a los jubilados. El Estado se quedaba con la plata de los jubilados porque no le liquidaba la sentencia de los juicios, o porque no le actualizaba los haberes, o el plan de cobertura universal que acaba de lanzar la semana pasada el presidente. El plan Más Vida es el plan materno-infantil por excelencia de la provincia.
cobraban 150 pesos, nos da vergüenza. 5 años sin actualizar, lo duplicamos, no alcanza, está claro. Los cupos para los comedores escolares de 6,30 no actualizados por 5 años, los duplicamos. Eso es realidad, son hechos concretos. Entonces, me parece que la gente empezó a entender que hay un gobierno ahora nacional y provincial que definitivamente toma medidas fundamentalmente para acompañar a los sectores más vulnerables. ¿Cómo vivió los episodios que tuvieron que ver con la corrupción y con varios episodios de corrupción de funcionarios que estuvieron en los gobiernos anteriores? Primero lo viví con dolor, porque todos aquellos que hacemos política y amamos la política como una herramienta de transformación, creemos que la primera que se perjudica es la política, culpa de aquellos que decidieron ser corruptos. Lo segundo que tengo absolutamente claro es que en el gobierno del presidente Macri y de la gobernadora Vidal jamás existiría un José López. No hay manera. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Está jugando mucho. Pero porque hay un compromiso absoluto del presidente y de la gobernadora con la transparencia. Y digo, y hay señales concretas. Nosotros estamos muy contentos con que la justicia, cada vez que tiene dudas respecto del presidente, le pregunte y lo investigue. Está bien. Y esa es la justicia que queremos. Independiente, que investiga en tiempo real, no como la justicia que durante 12 años no dijo nada y de repente se empezó a apurar ahora. Eso es lo que en un país Más normal... Bueno, pero eso es lo que en un país normal... Se va apurando un poco y después va retrocediendo otro poco. Por eso, pero lo que digo es, en un país normal, Mariana, tiene que ser normal que la justicia sea independiente y actúe en tiempo real, y que aquel que se manda una macana, como lo ha dicho el presidente, pero aparte porque lo conocemos, y la gobernadora, lo va a llevar de la mano a rendir cuentas ante la justicia. Y yo por eso insisto y repito, no hay posibilidad de que haya un José López con este presidente y esta gobernadora. ¿Cuáles son tus expectativas de aquí para adelante? ¿A qué te gustaría llegar como político? No me lo planteo. Yo no te creo. Te lo juro. Créemelo. Yo lo único que quiero es hacer las cosas bien para que la gobernadora reconozca mi compromiso. Mi compromiso es con la gobernadora y con la gente. Y la verdad que yo ocupo el lugar que ocupo porque hay una gobernadora que confío para que ocupe ese lugar y que espera de mí mucho compromiso con el trabajo y que hagamos del lugar que ocupamos un lugar mejor. Y en eso estoy trabajando todos los días y estoy convencido que voy a poder cumplirle el pedido de la gobernadora. Bueno, te tomo la palabra. Obvio. En este ratito te digo un poco cómo te veo, ¿no? En esta última parte del programa. Bueno, te veo como un joven político que tiene todo por delante, con valores de campo seguramente, pero ya estás en la ciudad, así que se te deben estar transformando de alguna manera, porque bueno, es así la vida, uno se va acomodando a donde va teniendo. Te veo muy, muy leal en este momento a la gobernadora María Eugenia Vidal y muy codo a codo con ella, y te tomo la palabra entonces de que el trabajo va a ser realmente para la gente, y dejemos de generalizar también, ¿no? La gente, para el trabajo va a ser de uno en uno para lo que nosotros necesitemos y para que la gente de la provincia salga adelante, tenga cloacas, tenga agua potable, tenga vivienda, básico. ¿Por qué brindamos? Por la Argentina y por la provincia de Buenos Aires. Gracias, Manuel Mosca. Gracias a la invitación. Una botella de Chandon para vos. Muchas gracias. Y anteojos de mi marca también. Muchísimas gracias. No sé si usás o regalás. Muchas gracias. Nos vemos el próximo programa.